Bien, listo. Creo que ahora sí ya les está apareciendo el mensajito de se está grabando. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión. Es nuestra tercera sesión de tutorías de la secuencia 3 de la asignatura de Biología del Comportamiento 1. Y bueno, el tema que vamos a compartir o que vamos a comentar el día de hoy va a ser dos temas en particular, ¿vale? Gracias, Esteban. El tema, digamos, medular son las células, el sistema nervioso y su comunicación. Recordemos que el objetivo es que ustedes logren explicar la importancia de la comunicación entre las neuronas y de la acción de los principales neurotransmisores para la integración de las funciones y del comportamiento. Hay diferentes temas. Algunos de los temas son las características y la clasificación funcional de las neuronas, los tipos de funciones de la neuroglía, la comunicación neuronal, los neurotransmisores, algunos principales, ¿no? Y sus funciones tanto en comportamiento cognitivo y motor. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta específica antes de iniciar la sesión del día de hoy? ¿O quieren que nos vayamos directamente a que les haga yo algunas preguntas para ver cómo estamos con respecto al tema? Pueden levantar su manita, pueden abrir su micrófono. ¿Qué prefieren? Nos vamos con las preguntas o si desean también pueden escribir su pregunta del tema o de los temas que vamos a revisar. Dudas que tengan. Recordemos que el caso que ustedes están revisando en plataforma es el caso de Estela. ¿No? ¿No? Bueno, a ver. Entonces vamos a ver qué es lo que sabemos hasta este momento. ¿Qué sé? ¿No? A ver, del número 1 al número 6, por favor vayan ustedes respondiéndose. Lean la pregunta. Bueno, yo les voy a leer la pregunta, ustedes van respondiéndola. Pueden compartir sus respuestas en el chat si gustan o pueden anotarlo en un cuaderno y ahorita los vamos a ir checando, ¿vale? Si se llegara a dañar el núcleo de una neurona, ¿cómo estaría esta célula? ¿Cómo creen ustedes que estaría esta célula? Oh, ahorita vamos a comentar eso, María Selena. Ok, ok, ok. Ujú, 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 ujú. Ok. A ver, platícame, Patricia Reyes. Patricia Reyes, ¿tienes tu micro? Sí, Pati, ¿por qué pusiste que la neurona estaría muerta? porque ya no tendría el núcleo y el núcleo es donde tiene toda la información y todo el código genético. Ok, tiene el código genético, pero supongamos que no está el código genético. Bueno, está bien el razonamiento. Ahorita quiero escuchar a alguien más. A ver, muchas gracias, Pati. A ver, Claudia, ¿tienes tu micro? Creo que Claudia no tiene su micro. No, no tiene micro. Ok. Claudia, bueno, a ver, de lo que tú escribiste, dijiste que pudiera estar perdiendo funciones la neurona. ¿Nos podrías escribir por qué opinaste esto? No está mal, o sea, está bien, pero platícanos por qué pensaste esto. Montserrat nos dice nos pregunta que si puede sufrir alguna mutación la neurona. ¿Ustedes qué opinan? ¿Una neurona podrá sufrir alguna mutación?
Luego a Edith, su cámara de Edith, y dice que no. Ok. Bueno, ahorita vamos a responder en lo que Claudia sigue escribiendo. A ver, número 2. Ok, gracias, María Selene. ¿Qué células protegen y alimentan a las neuronas? Ok, pero díganme cuáles. Glía es como un nombre genérico. ¿Cuáles son las que la protegen y la alimentan? Ok. Pati ya dijo una en particular, Pamela dijo otra, Edith dice otras, ok. Montserrat mencionó otras, ok. Vale, vale. A ver, díganme más, díganme más. Glía es algo genérico, ¿no? Astrocitos, ok. Ok, Edith, ok. Vale. Bien, veamos la 3. ¿En qué parte de la neurona se produce el neurotransmisor? Ujú. A ver, señalen en qué parte de la neurona se produce el neurotransmisor. Ajá, ok, muy bien. Ahorita vamos a platicar de cuáles son las correctas, las respuestas que se aproximan más a lo correcto, ¿vale? ¿Qué función tiene el neurotransmisor GABA o el ácido gamma aminobutírico? Así es lo que ustedes se acuerdan. Ok, gracias, Fran. Ok, Edith. Ajá. Reduce la ansiedad, dice Edith. Ok, Salgado. Ujú, ujú, ujú. Ok, vale, muchas gracias. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo se genera la electricidad en la neurona? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo se generará la electricidad en una neurona? De acuerdo, René. Pero a ver, vamos a escuchar qué opinan los demás compañeros. Ok, Montserrat. Ok, María Selene. Ok, Adrián. ¿Hay alguien de aquí que tenga entre 18 o 20, de 18 a 25 años? Creo que no, ¿verdad? La mayoría ya pasamos de los 25 para arriba. Bueno, entonces, ¿a qué edad creen ustedes que comience el envejecimiento del sistema nervioso?
Ok, Eddie. René. Adrián todavía piensa que está en algún rango, si eres un adulto joven. Ok, así es, Esteban. Adultez intermedia. A ver, cuéntame, Mara. Adultez intermedia, ¿de qué edad a qué edad va? Muy buen concepto. Ok, ok. Bueno, veo que, híjole, yo creo que varios de ustedes, incluyéndome, digo, ya no soy tan jovencilla, pero están yo creo que en este rango, ¿no? 35, 35, ¿no? Ok, intermedia es de 20 a 40. No, de 20 a 40 joven, de 40 a 60. Exactamente, de 40 a 60. Ajá, dependiendo de algunos autores. Creo que Craig lo maneja hasta 65. Y de 65, Papalia de 40 a 60. Y de 65 en adelante es adultez tardía. Ok, Claudia. Ok, vale. Pues bueno, vamos a ver sus respuestas, si les parece bien. Si se daña el núcleo de la neurona está muerta, efectivamente, ¿no? Ahorita vamos a hablar por qué se considera que está muerta. Más allá de que se dañe su ADN o su núcleo como tal, pues quedan los organelos. Pero vamos a ver por qué es relevante el considerar el núcleo. ¿Qué células protegen y alimentan a la neurona? Híjole, ustedes señalaron varias y no están mal sus respuestas, así somos un poco tramposos, porque sí tienen razón, o sea, la mayoría de las células de la glía lo que hacen es proteger a las neuronas, digamos su función general, pero solamente hay una que la alimenta, ¿no? Y de eso, pues serían los astrocitos. Los astrocitos son los que alimentan a las neuronas. Ahora, ¿se han preguntado cómo le hacen los astrocitos? Edith, tú que señalaste que eran los astrocitos. ¿Cómo lo hacen? A ver, maestra, yo lo señalé porque hice mis apuntes de todo lo que leí, ¿Sí está pero bien? ahí les voy a leer lo que yo tengo aquí. Dice Sí. que son células con prolongaciones que se ramifican y se extienden en todas las direcciones para dar un marco de sostén a las neuronas. Se encuentran en la sustancia blanca y en la gris. Sus prolongaciones terminan en expansiones sobre los vasos sanguíneos que forman los pies perivasculares donde cubren la superficie externa de los capilares. Almacenan glucógeno en su citoplasma y pueden funcionar como fagocitos al captar las terminaciones axónicas. Pero no tengo la respuesta, maestra. Claro, lo acabas de decir. Bueno, Tienen unos piecitos que se adhieren a los vasos sanguíneos y de ahí extraen la glucosa. ¿qué son los fagocitos? No, no, no. La glucosa es una molécula que va a viajar, la Oh, ya. extraen los Ujú. astrocitos y los Sí. astrocitos la envían a las neuronas. Ahorita los voy a, creo que por aquí traigo una imagen, ¿vale? Gracias, Edith. Por nada. Dice, ¿en qué parte de la neurona se produce el neurotransmisor? Aquí me pusieron también varias partes y es interesante. Digamos que la mayor parte del neurotransmisor se va a producir en el núcleo. De hecho, quienes ayudan a producir el neurotransmisor, es uno de los organelos del núcleo, que es el retículo endoplásmico rugoso. Los neurotransmisores como tal son aminoácidos. Entonces, tanto el retículo endoplásmico rugoso como las mitocondrias, como el aparato de Golgi van a ser parte importante del metabolismo de la neurona para poder, digamos, tomar estas sustancias y entonces enviarla hasta los botones terminales. ¿Vale? Sin embargo, en los botones terminales hay ciertos neurotransmisores que se van a recapturar. Cuando se liberan, no todo el neurotransmisor digamos, se activa o llega a su función. Parte de esos, de una cantidad pequeñita, se recaptura en los botones terminales
Y digamos, es como si se reciclara, ¿no? Para hacer más neurotransmisor. Y por acá, de cómo se genera la electricidad, Adrián, tienes razón. La electricidad se genera por iones, ¿no? Iones que están dentro de la neurona, y que, pues, nos permiten hacer ese intercambio entre la parte interna de la neurona y la parte externa, y ese flujo de iones a través de la membrana plasmática genera corrientes eléctricas, ¿vale? Y, me salté esta de qué función tiene el neurotransmisor GABA. Principalmente podemos decir que el GABA tiene una función inhibitoria, ¿no? Entonces es el inhibidor, ¿no? Por excelencia del sistema nervioso. Obviamente se relaciona con otras funciones que ahorita los vamos a comentar, pero digámoslo de manera general, ¿vale? ¿Y a qué edad comienza el envejecimiento? Híjole, muchachos, ustedes están bien jóvenes. No es tanto a los 30. Yo, según mi fuente que leí, es a los 40. Y ahorita les voy a explicar por qué, ¿vale? Entonces, si gustan, vamos a comenzar. Ustedes, les decía, pueden poner sus preguntas en el chat o pueden levantar su manita o abrir su micrófono por si quieren hacer alguna pregunta, ¿vale? Debemos a comenzar que esa masa encefálica o el cerebro pues tiene un peso de alrededor de 1,400 kilogramos, ¿no? Que equivale del 2 al 5% del peso corporal. Aquí en esta imagen se trata de representar pues la masa encefálica desde el recién nacido hasta la senectud. Y entonces este peso va a ir variando. Varía por un lado por género, si es masculino, si es femenino. Sabemos que los varones pues tienen tallas más altas y pásale, denme un minutito. Ay. Y también depende de, a lo mejor el término, no estoy muy segura si el término correcto sea raza o etnia. Creo que lo más correcto es etnia. Por ejemplo, en promedio, pues los mexicanos no somos pues tan altos, ¿no? Sí, 1,400 gramos. Tienes razón, Edith. Entonces, conforme nosotros vamos creciendo, como bien ustedes decían, digamos, más o menos el desarrollo del cerebro culmina alrededor de la adultez temprana, a los 25 años. Entonces, después de los 25 años puede haber cambios, ¿no? De hecho, a lo largo de nuestra infancia, de la adolescencia, hay cambios, sigue habiendo cambios, que algunos hay periodos de pérdidas, digamos, de la infancia a la adolescencia tenemos pérdidas y refinamiento, pero en el envejecimiento las pérdidas se incrementan de manera exponencial, ¿no? Y entonces es interesante saber que pues el encéfalo está conformado por dos tipos de células, ¿no? Las neuronas y la célula de la glía. ¿Cuántas neuronas hay? Pues decimos un aproximado, ¿no? De 1,000,000,000 de neuronas. Dicen, hay muchas neuronas en nuestro cerebro, ¿no? Dicen por ahí un aproximado porque pues no podemos contarlas exactamente, pero sabemos que nacemos con determinado número de neuronas y les decía, a lo largo de nuestra vida, por diferentes factores, se van modificando estas neuronas. Otras se van manteniendo. Y a diferencia de las neuronas, las células de la glía, ¿no? La neurona tiene una característica muy importante. Una vez que nacemos con esas neuronas, las neuronas ya no se reproducen como toda célula somática. Se encuentran en un estadio en el cual dejan de tener mitosis, ¿no?
Las células de la glía sí siguen reproduciéndose por mitosis a lo largo de toda nuestra vida. Y en su mayoría, pues lo que vamos a ver en un corte encefálico, pues no van a ser solamente neuronas, sino también van a ser células de la glía. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, lo que tratamos, o bueno, lo que hacen algunos neurocientíficos es justamente utilizar métodos de tinción celular para distinguir cuáles son, a lo mejor van a estudiar neuronas específicas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en color verde podemos ver, ¿no? Las neuronas, en color rojo los astrocitos, ¿no? Y aquí vemos en rojo un vaso sanguíneo donde tiene pues unos, ay, se me acaba de olvidar el nombre, ¿no? Pero células rojitas, ¿no? ¿Cómo se llaman los leucocitos? Son los blancos, los glóbulos rojos, ¿no? Y entonces decíamos que los astrocitos tienen pies perivasculares que se quedan aquí en los vasos sanguíneos y envían información hacia las neuronas, ¿no? Entonces, les decía, a nivel básico, a nivel histológico, muchos de los neurocientíficos, por ejemplo, hacen estudios con ratas. Por ahí un colega, su tesis fue justamente generar lesiones. Bueno, primero que la rata aprendiera a realizar ciertas tareas motoras y posteriormente generaba lesiones con ciertas sustancias, simulando un modelo de Parkinson, ¿no? Y dañando ciertos sitios específicos para ver qué pasaba con esas células, ¿no? Y entonces sacrificaban a la ratita y hacían su cerebrito en muchas rebanaditas chiquititas, tiñendo las neuronas y viendo qué era lo que pasaba. Hace rato por ahí una compañera nos mencionaba la sustancia blanca y sustancia gris. A ver, Monse, aquí veo tu cámara abierta, que tienes un gatito también. Monse, a ver, platícame. Este es un corte. Déjame ver aquí. Está mi lápiz. ¿Qué corte es? Te voy a dar opciones. Es un corte sagital, transversal, coronal. Según yo, sagital. Estoy entre sagital y transversal. Ok. Sagital, acuérdense que es de sagita o flecha. Vertical. Sí. Ah, ¿sí? Entre- Digamos, tienes dos mitades iguales. Sí. Lado derecho, lado izquierdo. Transversal es un lado superior y un lado inferior. Y coronal, en realidad antes las reinas utilizaban tiara, como ahora los conocemos como diadema. Entonces tienes una parte anterior y una parte posterior. Este sería un corte coronal. Y en el corte coronal podemos observar, ¿no? En color, digamos, más oscuro, ¿no? Aquí en esta zona que les estoy punteando, eso sería la sustancia gris. Entonces, la sustancia gris va a estar conformada por más somas de las neuronas, ¿sale? Y la parte inferior sería la sustancia blanca, ¿no? Francamente, pues bueno, aquí lo vemos, ¿no? La sustancia blanca serían las prolongaciones de las neuronas. A ver. Y Luis Adán, ¿tienes tu micro? ¿Tienes posibilidad de abrir tu micro, Luis Adán? Sí, Vale. ¿Qué serían las prolongaciones de la neurona? ¿Qué parte de la neurona crees que sea la sustancia blanca? Si aquí estaría el soma o el núcleo, ¿qué las es? dendritas, Ajá, ¿y qué otro? mm, Muy bien. Las los, dendritas los y, axones, ¿no? exacto, las dendritas y los axones. Muchísimas gracias. Sí. Entonces, aquí tenemos un corte coronal donde vemos el encéfalo, vemos los ventrículos cerebrales, ¿no? Vemos el cuerpo calloso, vemos la cisura interhemisférica. Entonces, esta sustancia gris estaría conformando lo que ustedes conocen como corteza cerebral, ¿sale? Si ustedes ven aquí hay zonas más oscuras, esta sustancia gris y se llaman núcleos. Este núcleo probablemente sea el tálamo o el núcleo caudado. Y este pudiera ser el globo pálido, ¿vale? Entonces, esto sería nuestro encéfalo. Pero en la médula espinal se invierte la distribución. En la médula espinal, en un corte, ahora sí este sería transversal, ¿no? Tenemos una parte superior y una parte inferior.
que aquí está al revés. No sé por qué lo dejé así, pero bueno. No, sí está bien. Entonces, este sería el surco medial. Y aquí tendríamos sustancia blanca, que se le conoce como columnas, que serían las fibras de los tractos ascendentes o descendentes. Todo esto son columnas laterales, columnas ventrales, columnas dorsales. Y eso sería sustancia gris. Aquí en medio tenemos un agujerito que se llama el conducto central. Si ustedes recuerdan, en la formación del tubo central, el tubo central tenía una luz. Aquí sigue la luz. Y entonces tenemos que estas son las astas dorsales y estas serían las astas ventrales, que aquí estarían los somas de las neuronas, o esta sería la sustancia gris y esto sería la sustancia blanca. ¿Vale? Les decía entonces que la neurona es importante que no se dañe su núcleo porque aquí contiene, además de lo que ustedes decían, el ADN, tiene los organelos que le dan las funciones vitales básicas. La respiración, eliminación de residuos, nutrientes, que reciba nutrientes, ¿no? Una neurona es una célula, entonces necesita nutrientes básicos. Para las neuronas lo básico son la glucosa y el oxígeno, ¿sale? Está cubierta por una membrana celular, como toda célula, ¿no? Y tiene un citoesqueleto. Así como nosotros, nuestro esqueleto nos permite mantenernos de alguna forma erguidos, pues la neurona le permite tener cierta morfología, ¿no? Algunas son como en pirámide, su soma, algunas otras tienen de manera diferente. A lo mejor en alguna de las lecturas de este módulo, ya sea de biología 1 o de ontogenia y filogenia, hablaron de la doctrina neuronal. Resulta ser que por ahí de 1906 no había técnicas tan sofisticadas como ahora. Entonces, lo único que podían hacer eran las tinciones, ¿no? De las células. A alguien se le ocurrió, pues, utilizar esta técnica para estudiar el sistema nervioso y fue Camillo Golgi que inició con su técnica de nitrato de plata para tratar de teñir el soma de la neurona y gracias a esta técnica se pudieron identificar o hacer los primeros dibujos de las neuronas. Y se pudo saber que el sistema nervioso humano, las neuronas no estaban pegaditas o contiguas, sino que había un espacio entre ellas. Junto con Santiago Ramón y Cajal, que también tomó la técnica de Golgi y dio algunos otros elementos más finos, pues recibieron el premio Nobel, ¿no? Y formaron la doctrina neuronal. La doctrina neuronal nos habla de que la neurona va a ser la unidad anatómica del sistema nervioso, ¿no? ¿Son importantes las células de la glía? Sí, pero tienen mayor relevancia las neuronas porque gracias a ella el sistema nervioso puede, transmitir la información, procesarla, ¿no? O dar una respuesta. De hecho, estaba yo leyendo algunas cosas en inteligencia artificial. Estas cosas ya saben que están emulando, ¿no? En ingeniería. Y decían, ¿no? Que estaban como de células madre tratando de generar, ¿no? Como pequeños cerebritos para dar mayor, sustrato a esa inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, eso nada más es así como chisme científico. Entonces, además de ser la unidad anatómica, por eso es importante que no se dañe su núcleo. Si se daña su núcleo, la neurona muere como tal. Si se daña una dendrita, puede sobrevivir. Si se daña el axón hasta cierta altura, podría sobrevivir. Pero si se daña el núcleo, no puede sobrevivir. Nosotros somos animales que tuvimos este proceso de encefalización. Por tanto, cualquier cosa que nos llegue a suceder en la cabeza, pues somos susceptibles a morir, ¿no? También la neurona, dentro de la doctrina neuronal, nos habla de que la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso. Les decía, ¿no? Gracias a esta célula tan especializada que nos permite, pues, convertir información de diferente modalidad a un mensaje bioeléctrico, ¿sale? Por ejemplo,
¿no? Decíamos, la neurona lo que permite de manera general es recibir estímulos, ¿no? Ahorita en donde ustedes se encuentran, probablemente identifican que hay cierta temperatura. Tal vez está fresco, ¿no? Eh, eh, Tal vez baja la temperatura o tal vez notan que ya no hay tanta luz del sol y entonces eso les permite llevar a cabo en las neuronas un proceso de transducción, que esta es una neurona muy especial, ¿no? Esta neurona es una neurona que se encuentra, es una célula una célula, un receptor de la retina, puede ser un cono o un bastón, donde identifica que la luz del espectro electromagnético se modificó y entonces mandó un mensaje, pero no mandó un mensaje para identificar esos cambios en las ondas del espectro electromagnético visibles al ojo, sino que mandó el mensaje convertida en una señal eléctrica. Y entonces esta otra neurona se comunicó con otras más para enviar ese mensaje con un impulso nervioso y que en conjunto con otras, pues pueden decir o podamos llevar a cabo esa sensación de hay menos luz o esa percepción de decir, pues ya es el atardecer, ¿sale? Entonces, las neuronas son importantes porque van a realizar este tipo de tareas. Vane nos pregunta, ¿qué tanto se dañan las neuronas por falta de sueño? Respondiendo un poco a tu pregunta, es importante que nosotros tengamos una buena higiene del sueño porque como el cerebro habitualmente no descansa, ¿no? Siempre va a estar trabajando. Y entonces, en este trabajo, aun cuando estemos durmiendo, se llevan a cabo diferentes actividades en el sueño. El sueño brinda una fase de reparación o de descanso al cerebro. Entonces, hay neuronas que se encuentran, de hecho, ustedes lo vieron un poquito no recuerdo si en la secuencia 1 o la 2, que es la formación reticular, que hablábamos de que, creo que es en la secuencia 1, que nos permitía de alguna forma cambiar de los ciclos del sueño a la vigilia, es decir, de estar dormidos a poder estar despiertos. Y les comentaba que esta estructura está en el tallo cerebral, desde el bulbo raquídeo, tallo, mesencéfalo, hasta el tálamo. Llegan estas neuronas. Y anteriormente hubo unos señores que se llaman Mogun y Maurici, que hicieron experimentos en gatos y que hicieron secciones en diferentes partes de la formación reticular y veían cómo eran su actividad eléctrica. Entonces, aunque a lo mejor el animal aparentemente parecía que estaba dormido, porque tenía ojos cerrados, su cerebro registraba, tenía una actividad eléctrica como si estuviera despierto. Entonces, por eso es importante entender que estas neuronas pues tienen una función en particular, las neuronas del sistema reticular activador ascendente y el sistema activador reticular descendente. ¿Sale? Espero haber respondido tu función. Vale. Regreso un poco a lo que comentaba acerca de la importancia de las neuronas como unidad funcional. Lo que hace nuestro cerebro es fungir como un repetidor de una señal, ¿no? A nosotros se nos presenta un estímulo del medio externo y nuestro cerebro trata de emular esa señal para que nosotros podamos pues captar ese objeto, esa imagen, esa persona o rememorar eso que en algún momento percibimos, ¿no? Puede ser que esa imagen, bueno, aquí es de una polilla, de una mariposa, no sea tan fiel. Trata de ser lo más fiel posible, ¿no? En la percepción, ustedes cuando lleven procesos, o si es que están llevando procesos, no creo que es hasta el siguiente semestre, van a identificar que hay leyes perceptuales
con los cuales pues nosotros podemos percibir algo que probablemente en realidad no esté. Por ejemplo, ahora que pasó el día de Star Wars, ¿no? Creo que era el 4 de mayo, los efectos especiales que utilizaron para la primera película pues eran súper revolucionarios porque pues generaron toda una maqueta de a lo mejor una ciudad que nunca existió. Y entonces era una maqueta en pequeñito con ciertos efectos, ¿no? Donde hacían crear un ambiente de una pues aldea espacial, ¿no? Y eso, pues, el cine, ¿no? Es uno de los primeros inventos del hombre, la televisión a color, que juega un poco con nuestra percepción, ¿no? Y que el cerebro justamente lo que hace es permitirnos que podamos ver eso, ¿no? Tenemos como esa bondad. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Recordemos, gracias. Recordemos que esta secuencia, pues tenemos que dar énfasis como en estos temas. Ahora, ¿cuáles son los componentes importantes de la neurona? Decíamos, ¿es importante el soma o el cuerpo? Sí, porque ahí tenemos los organelos u orgánulos, porque se lleva a cabo la función vital de la célula, respiración, eliminación de residuos. Alguien por ahí preguntaba que si puede presentar mutaciones la neurona. Es una pregunta muy interesante. ¿Ustedes creen que una neurona pueda presentar una mutación? Sí puede. es cuando se da lo del cáncer o algo así. Ok, ok, sí, podríamos hablar, ¿no? De algunas patologías como tumores cerebrales. Ok, por radiación. Fíjense que ahorita hablando de estas cosas de la demencia, pues una de las hipótesis, ¿no? Que actualmente hay, ahora que se saben con los estudios genéticos, es que hay un tipo de Alzheimer que ya han identificado algunos genes que están relacionados con una proteína, que esa proteína es la que genera como ciertas alteraciones. De hecho, muchos de ustedes me hablaron de esas alteraciones en sus tareas que he estado revisando. Y una de ellas se llamaba la beta amiloide. ¿Ustedes se acuerdan de eso? En el caso de Alzheimer. ¿Sí? Bueno, ahorita me van a platicar de lo que ustedes entendieron de la beta amiloide. Me gusta que lo señalen. Ahorita quiero que ustedes le den sentido a qué significa la beta amiloide, ¿vale? Pero antes de que le den sentido, pues bueno, vamos a entenderlo, lo básico, para entonces ya explicarlo. Entonces, el soma va a tener alrededor, pues, sus prolongaciones, ¿no? Dendron quiere decir árbol, y son estas prolongaciones, que es el campo o el polo receptor de la neurona, ¿no? A través de ellas, pues, recibe la mayoría de los mensajes. Y el axón decíamos que es una prolongación única, ¿no? Que las neuronas van a tener, donde pues se va a enviar esta señal de todos los mensajes que vaya recibiendo al mismo tiempo o durante el espacio, ¿no? Pueden llegar mensajes por acá, por acá, por acá, por acá al mismo tiempo y probablemente muchos de ellos serán mensajes chiquitos, de descargas pequeñitas y se van a ir sumando en el segmento inicial del cono, del axón. Y si ustedes ven aquí, hay unas cosas que forman como salchichas, ¿no? ¿Qué serán estas salchichas? Estas. Es el citoesqueleto. Ah, no. Nodos de Ranvier, ¿no? Los nodos de Rambier es donde no están las salchichas, fíjate. Ah, ok, es el huequito. Esos son los nodos de Sí. Rambier. Ok. ¿Qué serán estas salchichas? A ver, por acá me escribieron en el chat. Es la mielina, exacto, Vani, es la mielina que en este caso, muchas gracias también a la compañera que nos ayudó a decir los nodos de Rambier. Perdón, no vi su nombre, pero por eso no menciono su nombre. Entonces, en este caso es una neurona
sistema nervioso periférico y entonces alrededor aquí vemos a la célula de Schwann. La célula de Schwann, esta es una célula de Schwann, esta es otra célula de Schwann, esta es otra célula de Schwann. Lo que hace la célula de Schwann es cubrirla con varias capas para formar justamente la mielina. Como ustedes saben, en el axón se va a transmitir el impulso nervioso y va a saltar de un nodo de Ranvier a otro. Por eso es importante que haya espacios desprovistos de mielina. Y la parte más distal del axón serían los botones sinápticos, ¿no? Pues aquí están los botones sinápticos que van a tomar importancia en lo que sería pues la sinapsis química, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Sí señaló algo importante la compañera, ¿no? Que nos dijo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto está conformado por unas estructuras que se llaman tubulinas o microtúbulos. Imagínense que los microtúbulos, les decía, la membrana celular, la neurona está conformada por una membrana celular. Dentro de la membrana celular, les decía que hay algo que le da forma. Esos son los microtúbulos y que viajan del soma hacia todo el axón. ¿Sale? Ahora, les decía que esta es una célula del sistema nervioso periférico. Un conjunto de nervios van a formar, un conjunto de axones van a formar un nervio. ¿Sale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un nervio. Y vemos que aquí está un axón con su capa de mielina. Pero si ustedes ven, aquí hay varios axones. Entonces, este sería parte del nervio. En realidad, todo esto es un nervio. Porque aquí vamos a tener axones, por aquí vamos a tener más axones y más axones. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de una vía ascendente, una vía descendente, que, por ejemplo, en la secuencia anterior hablaban de una vía descendente, una vía motora que controla el movimiento, pues hay axones de muchas áreas, ¿vale? Las neuronas les decía que tienen diferentes formas. Hay diferentes formas de clasificarlas. Podemos clasificarlas por el número de ramificaciones. Podemos tener a lo mejor neuronas multipolares, neuronas unipolares, neuronas bipolares. Unipolar es como la que les presenté. Dendritas, soma, axón. ¿Sale? Bipolar, en realidad es un solo axón, pero bueno, tiene dendritas acá, tiene botones terminales acá. Multipolar, porque bueno, tiene muchas dendritas. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la clasificación, también puede ser de acuerdo a su función. Tenemos neuronas sensoriales, como un cono o un bastón de la retina. Tenemos neuronas motoras, que son neuronas que van a estar cercanas a las fibras del músculo. O tenemos también interneuronas, ¿no? Que pueden conectar a una sensorial con una motora. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a su clasificación, pueden ser muchas. Estas son algunas nada más. Recordemos que las neuronas habíamos dicho que conforman circuitos. Entonces aquí tenemos una neurona aferente o sensorial, ¿no? Que es en color verde, que ingresa en la parte posterior de la médula espinal. Aquí hay una interneurona, que hace sinapsis con la sensorial, pero a su vez ese mensaje lo va a enviar con una neurona motora que está en color azul, para que entonces podamos retirar el dedo rápidamente y no dañemos nuestra mano, ¿no? Entonces, gracias a las neuronas, decimos, se forman circuitos que nos permiten dar respuestas tan rápidas como una respuesta refleja o respuestas tan complejas como los movimientos, ¿vale? Como el hablar incluso, ¿no? Son movimientos muy finos, pero se dan gracias a diferentes circuitos que forman las neuronas. Decíamos también que en la doctrina neuronal nos habían dicho que la neurona es la unidad funcional. Sinapsis entendemos al espacio que hay entre una neurona y otra.
Pero sinapsis, el concepto de manera funcional, se refiere a cómo es que una neurona se comunica con otra, es decir, cómo es que transmite un impulso nervioso. Y entonces decíamos que hay millones de neuronas en nuestro cerebro. Como hay millones de neuronas y los niños, por ejemplo, entre los 2 años y los 4 añitos, hacen algo que se llama poda sináptica. O sea, eliminan conexiones de neuronas que a lo mejor no las van a usar y fortalecen más aquellas que sí se van a emplear. Estos son ejemplos de contactos sinápticos. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un contacto axo-secretorio. Es un axón, ¿no? Que está ahí, por ahí, directo a un vaso sanguíneo, ¿no? Como decíamos, como el de los astrocitos, ¿no? Que aunque esta es una célula de la glía, pues extrae la glucosa. Acá, en pequeñito, tenemos un contacto axo-axónico, o sea, de un axón de una neurona a un axón de otra neurona. Tenemos acá el axo dendrítico, un axón con una dendrita. Tenemos por acá el axo extracelular, pues a lo mejor no hace conexión con alguien más. O el axo somático, ¿no? Un axón con un soma. Conexiones, contactos sinápticos, ustedes hagan sus, digamos, sus mezclas, ¿no? De axones, con dendritas, con somas. Las neuronas siempre van a estar en comunicación. Las neuronas, digamos, son como nosotros. Difícilmente estamos aislados, ¿no? Y decíamos, las neuronas se comunican a través de digamos que utilizan dos tipos de mensajes. La sinapsis química y la sinapsis eléctrica. ¿Cuál creen que usemos más en el sistema nervioso del humano? ¿La química o la eléctrica? La eléctrica. La eléctrica, Luisa. Ok. René, ¿tú qué opinas? La eléctrica. ¿La eléctrica también? Aranza, la eléctrica. Ok. ¿Nadie opina que la química? ¿No? La pregunta, Adrián, es, ¿cuál sinapsis creen que utilicemos más? ¿La química o la eléctrica? Vane dice que ambas. Ok. Fíjense, la eléctrica la utilizan más los organismos, digamos, más básicos, entre comillas, ¿no? Un pez. Incluso la ratita tiene también muchas sinapsis químicas. Nosotros empleamos más sinapsis químicas que eléctricas. ¿Sale? Ahora, la pregunta más importante es, evolutivamente, ¿por qué utilizaremos más sinapsis químicas? Por los neurotransmisores, dicen. Bueno, sí. Recordemos que las sinapsis químicas, bueno, la diferencia es que la eléctrica es más rápida en realidad que la química. La química, digamos, sus efectos, pues duran cierto tiempo. Ustedes acuérdense cuando dicen, usted se tiene que tomar su pastilla cada 6 horas, porque si no, no le va a hacer efecto. Entonces, nosotros tenemos ritmos circadianos, es decir, ritmos que duran 24 horas, pero también tenemos ritmos que van allá más allá de las 24 horas. Entonces, la química tiene que mediarse de manera prolongada. Si hablamos, ustedes van a trabajar con trastornos como la depresión, probablemente como algún trastorno del pensamiento, como la esquizofrenia, donde probablemente los pacientes utilicen fármacos. Y entonces es importante que ustedes puedan conocer elementos básicos de la sinapsis química. ¿Qué pasa cuando alguien no se adhiere a un tratamiento farmacológico? Pues obviamente el efecto del fármaco no va a ser el mismo, ¿no? Pero la sinapsis eléctrica es importante también porque, les decía,
de alguna manera permite que las neuronas puedan responder de manera rápida. En su mayoría nosotros vamos a emplear sinapsis químicas. ¿Cómo es que se da la sinapsis eléctrica? Digamos que ustedes tienen que ubicar 3 fases. Se los voy a tratar de explicar rápidamente. La primera fase se llama el potencial de reposo. No es que la neurona no haga nada, más bien la neurona lo que hace es comunicarse. Estos eventos se llaman bioeléctricos porque gracias a su membrana celular le permite que no pasen sustancias hacia afuera ni tampoco entren sustancias hacia adentro, ¿no? Entonces, eso hace que de alguna forma la neurona tenga cierto equilibrio entre los iones que hay afuera y los iones que hay adentro, de tal modo que los investigadores saben que dentro de la neurona, si nosotros medimos el diferencial de energía dentro y fuera, dentro de la neurona más o menos está polarizada y dice que puede estar a menos 40 milivolts, ¿no? Si lo medimos eléctricamente. Y entonces eso se le llama estado de reposo. Ahora, el potencial de acciones tiene una característica, dice que es un evento del todo o nada. Les decía, pueden llegar estímulos de diferentes lados, pero son estímulos chiquitos, eso se llaman potenciales Spiegel. Son tan pequeñitos que no generan un potencial de acción. Tiene que llegar o sumarse un estímulo suficientemente elevado para poder pasar ese umbral y entonces ahora sí generar ese potencial de acción, ¿no? Decíamos, de menos 70 milivoltios se encontraría el potencial de reposo. Es decir, hay un equilibrio adentro y afuera. Generalmente la neurona siempre va a ser negativo en su interior. Siempre va a ser negativo. ¿Sale? ¿Qué es lo que permite hacer estos intercambios eléctricos? Pues los iones. Los iones son moléculas pequeñitas, ¿no? Pero estos iones tienen cargas. Tanto adentro como afuera va a haber sodio, va a haber potasio, va a haber calcio. Todos estos son positivos, se les llaman cationes. También puede haber cloro, que es negativo, o aniones orgánicos, que son negativos. Por eso es que en la neurona es importante que tenga este líquido intracelular, porque es como una forma de que viajen estas moléculas. Pero además, otra forma de que viajen es a través de estas compuertas que se llaman proteínas. Las proteínas integrales van a formar canales. Canales que pueden permitir el flujo de iones de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Pero decíamos, esta membrana es selectiva, no va a dejar que se vayan todos. Entonces, hay otras proteínas que van a formar algo que se llaman bombas. Estas bombas lo que hacen es gastar energía e intercambiar estos iones a cambio de, obviamente, pueden entrar o pueden salir siempre y cuando pues, se vaya a gastar energía, ¿no? Acá no, acá pueden transitar libremente en los canales. Entonces, el potencial de acción es un fenómeno justamente donde hay este intercambio de iones, tanto en el interior de la neurona hacia afuera como en el exterior, van a entrar. Y esto ocurre de manera rápida. Esto ocurre en milisegundos. ¿Qué pasa entonces cuando llega un estímulo lo suficientemente fuerte? Es decir, sobrepasa el umbral, es más fuerte de menos 70 milivolts. Pues esto va a generar un potencial de acción. Y este cambio va a generar que se aperturen, ¿no? Los canales al sodio. Que el sodio quiera entrar hacia el interior de la neurona. Cuando el sodio entra hacia el interior de la neurona, si ustedes observan, pasa de negativo a positivo. ¿Sale? Como sodio entra, pues el potasio lo que va a hacer es tratar de salir. ¿Por qué? Porque se va a tratar de generar un equilibrio tanto en número de iones como en la carga eléctrica que esto implique. ¿Sale? Esta es la primera fase que se llama la despolarización. En la despolarización, lo que sucede entonces es que se aperturan los canales al sodio
Y entonces entra sodio, lo que genera que de negativo pase a positivo el interior de la neurona. ¿Sale? También se le conoce como fase ascendente del potencial de acción. Esta fase ascendente hace que la neurona vuelva a tomar otro equilibrio. Entonces viene la fase descendente, que también se le conoce como repolarización. Hay mucho sodio adentro, lo tenemos que sacar. Y entonces se va a aperturar ahora los canales al potasio y va a salir sodio. ¿Sale? Entonces, aquí, por ejemplo, se abre potasio, entra potasio y de ser positivo, trata de regresarlo a negativo. ¿Vale? Hay otra fase que se llama la hiperpolarización. Puede ser que entre demasiado potasio y entonces se genere una carga sumamente negativa que se conoce como hiperpolarización. Si yo quisiera hacer otra estimulación en la neurona, a lo mejor en esta primera fase, mi neurona no va a responder porque está sumamente hiperpolarizada. Tengo que dejar que se recupere un poco para que entonces ahora sí pueda lograr generar otro potencial de acción. ¿Vale? Entonces, digamos a grandes rasgos, eso es lo que pudiera ser la sinapsis eléctrica. Por aquí hay unas preguntas. Dice, ¿el exceso de potasio puede causar encefalopatía? María Selene. ¿Sabes qué podría ser relevante? Creo que la encefalopatía es una afectación más bien del encéfalo por diferentes causas. Puede ser una de ellas, a lo mejor ¿cómo decirlo? Algún desequilibrio químico, pero a nivel general del organismo, y drástico, ¿no? Muy drástico. Por ahí nosotros perdemos minerales a través de la orina, a través de la saliva, por eso es que nos dicen manténgase, sobre todo en estas épocas de calor, manténgase bien hidratados, ¿no? Porque perdemos minerales y entre ellos está el potasio, ¿no? Que lo vamos perdiendo en las secreciones, ¿no? Entonces, además de tomar agüita, pues también tenemos que tomar, pues, tratar de mantener una dieta lo más saludable posible, ¿vale? La sinapsis química, por su parte, pues, decían ustedes, están mediados por los neurotransmisores, efectivamente, ¿no? ¿Qué crees, María Selene? Sí hay que, está bien cuestionar, ¿no? A lo mejor pedir una segunda opinión, pero sí, hay déficit de potasio y muchas veces, sobre todo en adultos mayores, por deshidratación o por por la dieta. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. O a veces por algunos medicamentos o por algunas otras situaciones. Entonces, por eso es importante, ¿no? Que se acuda con el médico, que se haga con un chequeo constante. Entonces, a ver, sigamos. En la sinapsis química, la diferencia, bueno, de hecho son complementarias la eléctrica y la química en el siguiente sentido. Viene entonces el estímulo y lo que hace en la neurona es generar una respuesta, ¿sale? Al generar esta respuesta, la sinapsis eléctrica, lo que hace es movilizar, ¿no? los neurotransmisores. Y entonces, en los botones sinápticos, lo que hace es liberar unos cuantos de neurotransmisores a través de vesículas sinápticas para que lleguen a la neurona postsináptica en ciertos sitios. No todos los neurotransmisores van a llegar al mismo sitio. Por ejemplo, este puede ser un receptor únicamente para la dopamina. Este otro va a ser únicamente para el glutamato, ¿no? Entonces, los neurotransmisores van a tener receptores específicos que una vez que llegan activan un cambio en la neurona postsináptica, generando obviamente cargas como despolarización o hiperpolarización. ¿Sale?
¿De qué depende? Pues del neurotransmisor que llegue a la neurona postsináptica. Aquí tenemos un ejemplo en amarillo, la presináptica, neurona postsináptica. Entonces decíamos, los neurotransmisores se producen en su mayoría en el soma, viajan a través de los microtúbulos hacia el botón terminal y cuando llega entonces el potencial de acción, lo que sucede aquí es que apertura los canales al calcio. Entra calcio y empieza a movilizar las vesículas. Estas vesículas, aquí en sus triangulitos, tienen neurotransmisores. Se movilizan y se dirigen a lo que sería la membrana de la neurona presináptica. Por exocitosis, aperturan la membrana y liberan el neurotransmisor que se difunde en el espacio sináptico hasta llegar a la membrana postsináptica y se adhiere a un receptor, es decir, generando una hiperpolarización o una despolarización. Hace rato les decía, ¿no? Unos cuantos de neurotransmisor van vagando por este espacio sináptico. Y entonces aquí hay receptores que los recapturan, ¿no? Para volverlos a empaquetar como en estos sacos. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Por ahí ustedes van a ver imágenes en internet que dicen, si quieres liberar dopamina, abrázame, ¿no? Si quieres liberar serotonina, siéntete feliz, ¿no? Yo lo que les digo es que sean muy críticos con eso. ¿De dónde obtenemos los neurotransmisores? De la dieta, de lo que comemos, porque los neurotransmisores son proteínas que, pues, les decía, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros comamos, pues va a ser que vayamos formando nuestros neurotransmisores. Aquí nos comentan, ¿no? Que en el aparato de Golgi, ¿no? Es quien está, ¿no? Produciendo estos cuantos de neurotransmisores. Y entonces esta proteína va a viajar por los microtúbulos. Esto es lo que les decía que es el exoesqueleto de la neurona, ¿no? Aquí hay unas proteínas que se encargan de formar como rielitos y entonces van empaquetando, ¿no? Los cuantos de neurotransmisores, ¿no? Dentro de las vesículas hasta que están listas en el botón terminal para que entonces sean liberadas, ¿no? Entonces les decía, retículo endoplásmico y aparato de Golgi son los que van a ayudar a formar el neurotransmisor, ¿no? Cuando se libera, les decía que genera entonces un cambio en la neurona dependiendo. Puede ser un cambio que genere una despolarización, es decir, que haga que la neurona postsináptica sea más positiva o genere una hiperpolarización, ¿no? O sea que se vuelva negativa, ¿vale? Y les decía que hay receptores de las neuronas. Denme, ¿si me escuchan bien aún ahí con ese ruido de la moto? Que creo que llegó mi vecino. Sí, Se escucha. Sí, Ok. Entonces, los neurotransmisores pueden tener dos tipos de canales. Canales ionotrópicos o canales metabotrópicos. Ionotrópico llega entonces el ion a un sitio específico y entonces lo que hace es abrir ese canalito o esa puertecita y entonces los iones entran. Apertura, digamos, para que entren más iones. ¿Sale? En los canales metabotrópicos, lo que hace es que llega el neurotransmisor y genera una cascada de reacciones. Estos utilizan segundos mensajeros. Entonces, este neurotransmisor lleva un primer mensaje que activa una proteína que se llama proteína G y esta activa a diferentes unidades para aperturar o cerrar un canal adyacente. Y entonces, ahora sí, permitir que entren o que salgan ciertos iones. Entonces vamos a ver que los neurotransmisores, pues va a depender si utilizan canales ionotrópicos o metabotrópicos. Y en este sentido decíamos, si es un neurotransmisor excitatorio, lo que va a generar en la neurona postsináptica sería una despolarización. Es decir, activa un potencial de acción con una respuesta excitatoria.
Si es inhibitorio, entonces va a generar una hiperpolarización, ¿no? Para que entonces disminuya, se vuelva más negativa la neurona. Esto yo les sugiero cuando tengan oportunidad de tomar un curso de psicofarmacología, háganlo. Es muy interesante. ¿Por qué? Eh, Muy probablemente la mayoría de nosotros hemos tomado algún antihistamínico para la gripe, ¿no? Que porque andamos con flujo nasal, ojos llorosos, ¿no? Y entonces ya no puedo, ¿no? Con eso, entonces me tomo un antigripal y contiene un antihistamínico. Y el antihistamínico dice en la instrucción, ¿no? Si va a tomar este medicamento, recuerden que puede generar sueño, por lo tanto, pues no maneje maquinaria pesada, ¿no? Lo que hacen los fármacos es simular ser un neurotransmisor. Entonces, en farmacología va a haber sustancias que son agonistas. Simula que es ese neurotransmisor para que entonces llegue al receptor y active una respuesta. Otro ejemplo, el dolor, ¿no? Dicen, ay, es que a lo mejor me quitaron una muela y me duele mucho, doctor, un paracetamol, pues no me hace, ¿no? No, pues tómese esto, ¿no? A lo mejor vamos a decir, ¿no? Un dolor X, pero es muy intenso y paracetamol, pues nada más. Uno más intenso, ¿no? Se ha observado, por ejemplo, cómo es que estas sustancias a veces tienen receptores específicos, ¿no? Aquí está una sustancia para el manejo del dolor, a veces se utilizan opioides. Entonces aquí, por ejemplo, la morfina, que pueden ocuparlo en algunas, para el manejo del dolor, lo que está haciendo es llegar al receptor en la neurona y si ustedes observan, lo que hace es que genere esa respuesta y entonces libere dopamina para que haya un alivio del dolor. Eso sería un agonista. Nosotros tenemos opioides endógenos, ¿no? Nosotros mismos tenemos nuestros propios opioides, ¿no? Pero a lo mejor no son a veces suficientes. Entonces necesitamos a veces consumimos un fármaco para que haga este efecto. Está ahora del otro lado, ¿no? En personas, por ejemplo, que tuvieron adicción, ¿no? A la morfina, ¿no? Hay tratamientos farmacológicos para ayudarlos a tratar de dejarlo, ¿no? Y entonces aquí viene un fármaco agonista. Un fármaco agonista es un fármaco que se va a unir a un receptor, pero lo va a bloquear. Y entonces va a reducir la acción del agonista, ¿no? Si cada vez que consumía el adicto morfina se sentía muy bien, y ahora que no la está consumiendo se siente muy mal, necesita a lo mejor una sustancia que se llama la naloxona. La naloxona es un sintético parecido al opioide que llega al axón y entonces lo que hace es pasar el GABA para inhibir o para reducir la acción del agonista natural, ¿no? Que en este caso, pues inhibe que se libere dopamina. ¿Sale? Entonces, por eso les decía, es muy interesante cada vez que ustedes en algún momento cuando tengan su práctica privada, pregunten si toman algún medicamento. No porque los psicólogos no recetan, pero sí tenemos que entender qué efectos pueden tener algunos psicofármacos, sobre todo en el sistema nervioso. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? Uy, bueno, ¿qué ocurre en las adicciones, Pati? Es una cosa bien interesante. Ahorita les voy a hablar de un sistema que se llama el sistema mesolímbico. Las células gliales, de manera muy general, les voy a platicar, ¿no? No son células excitables. Decíamos que en su mayoría vamos a encontrar a ellas en el sistema nervioso. Son pequeñas, estas sí se reproducen, siguen reproduciéndose por mitosis. Muchos de los tumores cerebrales pueden originarse por la reproducción, digamos, descontrolada de alguna célula guía. Por ejemplo, un ependimoma, ¿no? Un astrocitoma, ¿no? Pues implica que hay una mutación en estas celulitas, ¿no? Puede ser que esa sea por, ¿cómo se llama?
originado tal vez por alguna otra zona en la cual se haya presentado cáncer y que entonces, por metástasis, se me estaba olvidando el término, o puede ser que se haya originado en sistema nervioso. Pero lo más importante entender es que obviamente pues, van a ser las que van a cuidar a las neuronas. Por ahí me mencionaban las células ependimales. Las células ependimales son relevantes porque van a producir el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, ¿no? Que en el envejecimiento también vemos que los ventrículos, que es por donde va el líquido cefalorraquídeo, pues se van a agrandar, ¿no? La microglía, como por ahí mencionó una de las compañeras, ¿no? Son como las enfermeras. Si llega algún virus, alguna sustancia, alguna bacteria que pueda afectar a las neuronas, la microglía lo barre. Está, digamos, su respuesta también relacionada con el sistema inmune. Los astrocitos, decíamos, le dan sostén, forma algo que se llama la barrera hematoencefálica. Es una barrera virtual donde aparentemente no deja pasar ciertas sustancias. Algunas de las sustancias que sí pasan es el alcohol, ¿no? Los oligodendrocitos y las células de Schwann van a formar mielina. Oligodendrocitos en sistema nervioso central, células de Schwann en sistema nervioso periférico y las células satelitales, ¿no? Decimos que pueden formar ganglios, ¿no? En sistema nervioso periférico, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar rápidamente de los neurotransmisores. Eh, los neurotransmisores, les decíamos, son neurotransmisores todas aquellas sustancias que son producidas por la neurona y liberadas, la mayoría. Va a haber sustancias que a lo mejor se puedan producir en otros lados. Por ejemplo, los neuropéptidos son ciertas sustancias que se producen en sistema entérico y entonces, pues bueno, van a tener también otra función, la neurotensina o la sustancia PET, por ejemplo, ¿no? Eh, la oxitocina, pues se va a producir y la vasopresina en lo que sería la hipófisis, ¿no? Entonces, pero la mayoría, pues bueno, pues, se van a producir en el sistema, en las neuronas, ¿sale? La adrenalina también es un neurotransmisor y va a haber una producción, una cantidad pequeña en las glándulas adrenales que están superior a los riñones, ¿sale? Y los neurotransmisores son muchos neurotransmisores, no vamos a hablar de todos para que tampoco los aburra, pero pues bueno, cada uno está asociado a ciertas funciones, ¿vale? Algo que olvidé compartirles es pues del caso que vamos a comentar el día de hoy también. A ver, déjenme, se los comparto por aquí, por el chat, para que lo puedan tener. Es el caso de Pablo, ¿no? Donde, pues bueno, Pablo también presenta una condición interesante, ¿sale? Preguntas hasta aquí sobre lo que hemos comentado de las células, de las neuronas, dudas, preguntas. Yo tengo una pregunta. Adelante. Es como muy genuina, o sea, y eso porque de repente se me vuelan las ideas, ¿no? Pero es respecto a lo de la parte de la sinapsis eléctrica y química, si era así. Este, que usted, bueno, nos comenta que la parte de la sinapsis eléctrica es más marcada en organismos básicos, por así decirles, sea animales, por ejemplo, y la química es más para seres humanos. Me puse a pensar y digo, ok, esta de la sinapsis eléctrica en estos organismos como los animales, no les sucede tanto en la sinapsis química porque no procesan las mismas cosas que un ser humano o a nivel emocional o de habla o si es algo que tiene que ver con eso o es más como algo instintivo para los animales, no sé, es que... Es una buena pregunta, Adrián. De hecho, Sí, tiene que ver gracias. un poco con filogenia, ¿no?
Cuando ustedes llevaron filogenia, a lo mejor se dieron cuenta que el sistema nervioso se iba desarrollando a partir de las necesidades que tenía el organismo de su ambiente. Por ejemplo, un ave requiere de muchas conductas complejas, aun cuando es un ave, ¿no? Aprender el vuelo, aprender el canto, que es similar al lenguaje, ¿no? Aprender el equilibrio, aprenderse rutas, ¿no? Aprender a lo mejor a incubar un huevo, ¿no? Porque hay algunas que tienen todo un ritual para la reproducción, ¿no? Entonces, no es que no las usen las sinapsis químicas. Sí hay diferencias en el sentido de que eh, las necesidades que a lo mejor tienen son distintas, ¿no? Probablemente no son tan complejas. De hecho, por ahí, cuando hablamos un poquito de neuroética, pues empiezan a cuestionar, ¿no? Hasta dónde queremos avanzar. Nosotros pensamos que somos los especímenes más inteligentes, ¿no? Pero tenemos conductas que son contrarias a lo que decimos, ¿no? Decimos, cuidamos el agua y pues no la cuidamos, ¿no? Seamos más conscientes en ciertas cosas, ¿no? Menos violentos y pues no lo hacemos, ¿no? Entonces, lo que hasta ahorita se ha observado, en mi humilde punto de vista, es justo esto, o sea, por la filogenia, por las demandas del entorno, es lo que va desarrollando el cerebro. En el caso de los homínidos, ¿no? Que dicen por ahí que tenemos parentesco, es muy interesante cómo se dio este paso de el cambio de dieta, no solo de frutos, sino también ahora de proteínas como insectos. Y entonces comenzaron a utilizar ramitas para hacer hoyitos en los nidos de las termitas y entonces usar herramientas, básicamente, ¿no? Y eso ya implica una resolución de problemas, un pensamiento más complejo. Ha habido homínidos que han aprendido un lenguaje a señas, aunque no han desarrollado el lenguaje como tal, ¿no? Como nosotros, pero vemos que hay conductas complejas que los animales lo hacen, ¿no? Pulpos que solucionan problemas, ¿no? Que uno pensaría, "Ay, pues un pulpo, ¿cómo crees?", ¿no? Entonces, no es que no las usen. Lo que sí hemos observado es que muchas de estas conductas que nosotros realizamos, sobre todo en esta parte que les decía de trastornos del estado de ánimo, cuando hablamos de farmacología es interesante porque dices, bueno, se ha observado, por ejemplo, que las personas que tienen depresión, pues por ahí un psiquiatra mencionaba, ¿no? Que va a haber una buena respuesta al tratamiento cuando alguien tiene un trastorno depresivo mayor en los primeros 6 meses. Obviamente, psicoterapia, hay cierto corte de psicoterapia que se ha observado que tiene mejor éxito, ¿no? En estos casos, en conjunto con farmacoterapia, ¿no? Que en este caso sería lo que trata el psiquiatra, ¿no? Para que entonces el paciente, ¿no? Tenga una mejor adherencia a su tratamiento y pueda mantener, ¿no? Su estilo de vida, ¿no? Su estado de ánimo más estable. Entonces, es interesante las preguntas, no, está súper bien que hagan estas preguntas porque es quienes se dedican, por ejemplo, a trabajar con ratas, que son cuestiones básicas, pues a veces se traslapan estos modelos, ¿no? Cuando se trató de ver el genoma, no es el genoma, conectoma. El conectoma es cuántas conexiones hay entre las neuronas, se hizo con un gusano, ¿no? Y aún en un gusano había millones de conexiones, ¿no? En un humano, pues ahorita con toda la tecnología, pues ahí más o menos van los neurocientíficos, ¿no? Trabajando con esta parte, ¿no? Ha habido avances, pero todavía, pues hay muchas cosas que no se conocen, ¿vale? Espero haber respondido un poco tu respuesta, Adrián. Sí, profesora, muchas gracias. ¿Vale? Gracias. No a ustedes. Les quiero comentar acerca del caso que antes de que sigamos y que yo les hable de los neurotransmisores, vamos a hablar y lo vamos a discutir al final.
El caso es el caso de el señor Pablo, ¿no? Pablo va a ser un hombre de 90 años, vive en un pueblo pequeño de Chiapas junto con su esposa. Él y su esposa tuvieron 2 hijos, un hijo varón y una mujer, los cuales actualmente ya son adultos. Su hija tiene una nieta, bueno, tuvo una hija y entonces pues Pablo tiene una nieta que ya estudia en la universidad. Pablo vive con su esposa en una casa de tabiques con techo de lámina. Su condición es humilde. El lugar donde vive hace mucho calor. Él físicamente es alto, delgado. Cuando se despierta espera un poco a que lo llamen para que vaya a desayunar. Le gusta su café negro bien caliente, casi hirviendo, y que le pongan 3 cucharadas de azúcar. Y le gusta desayunar también huevo con frijoles. Obviamente, pues los frijoles son licuados, ¿no? Le faltan algunos dientes, pero aún puede masticar cositas blandas. Ya casi no escucha y hay que acercarse a él para hablarle. Sus ojos se ven pequeños y un poco grises, como si comenzara a tener cataratas. Pero nunca usó lentes y su visión actualmente es disminuida. Se dedicó a ser campesino toda su vida. Sembró frijol y maíz. Siempre se acostumbra a usar su sombrero de paja y a veces lo olvida dónde lo deja, pero su esposa o su hija lo buscan y se lo regresa. Toma siestas por la tarde, apoya en casa a veces comprando cosas en la tienda que está a media cuadra de su casa. Su caminar es lento, en general sus movimientos son lentos, a veces siente calambres y dolor en sus rodillas o sus piernas cuando cambia el clima. En ocasiones su hija le pone el televisor que le regaló uno de su hijo y pareciera que la ve, le sube el volumen, pero al poco rato cierra sus ojos. En otras ocasiones se sienta en la entrada de su casa, en una silla mecedora para ver el cielo o la puerta de entrada. A veces sale a ver al doctor, su hija lo lleva en taxi. Pablo, cuando habla, se entiende lo que dice. Saluda o se despide si lo van a visitar. Pregunta por su nieta, por su hijo, bromea. Generalmente su discurso se puede tornar un poco redundante. Entre el día está soleado o hace frío, pero se le ve sonriente. Pablo trata de consolar a su esposa si la ve llorar y a veces se le quiebra la voz, pero confía en que estará bien. Y bueno, aquí vienen algunas preguntas, ¿no? Que vamos a ir respondiendo. ¿A qué edad se puede considerar que comienza el envejecimiento? ¿Qué cambios se ha observado en las neuronas durante el envejecimiento? ¿Será que Pablo olvida el sombrero porque está sufriendo un deterioro cognitivo? ¿Qué neurotransmisores están involucrados con la memoria? ¿Qué neurotransmisores están relacionados con el estado de ánimo? ¿Por qué sentirá calambres en sus piernas, Pablo? ¿Y qué sugerencias como psicólogo realizarías para mejorar la calidad de vida de Pablo? Que es parecido, ¿no? Un poco a lo que ustedes están revisando con Estela. Pues sigamos viendo los neurotransmisores y aquí les voy a ir platicando acerca del envejecimiento, ¿vale? Vamos a comenzar con que los neurotransmisores, decíamos, hay diferentes tipos, ¿no? Algunos son aminoácidos, los agrupan, ¿no? En subcategorías como monoaminas, ¿no? Gases solubles, ¿no? O neuropéptidos. Y entonces vamos a comenzar con el ácido glutámico o glutamato. Su función en realidad es excitatoria en el sistema nervioso central. Se ha asociado con el aprendizaje como la potenciación a corto y largo plazo y la memoria y tiene tanto receptores ionotrópicos como metabotrópicos. Uno de los que van a escuchar va a ser el NMDA, que es el N-metildeaspartato. Hay medicamentos que van dirigidos, por ejemplo, a ¿no? O al cainato. ¿Dónde se encuentra el glutamato? Pues en todo el cerebro, ¿no? En la corteza, en el núcleo estriado, en el mesencéfalo, en el tálamo, de abajo para arriba y de arriba para abajo. En todos lados va a estar el glutamato. GABA se llama ácido gamma aminobutírico y su función, decíamos, principalmente es inhibitoria, ¿no? Va a participar en circuitos de control motor, regulación de la ansiedad, del estrés, sueño, neurodesarrollo, atención, aprendizaje, percepción del dolor, etc.
Tiene dos canales, dos receptores, el GABA alfa y el GABA beta. Cada uno es metabotrópico y otro es ionotrópico. ¿Sale? Distribuido también por todo el cerebro, ¿no? Puede ser en la amígdala, en hipocampo, en el lóbulo prefrontal, en el bulbo olfatorio, incluso en la médula espinal. Pues vamos a encontrarlo también distribuido en todo el cerebro. ¿Qué pasa cuando estamos ya en estas etapas más avanzadas de la vida? Pues bueno, se ha observado que hay cambios en la expresión de genes y proteínas que son relevantes para la transmisión de los canales de calcio y receptores de GABA. También se puede alterar el balance entre la neurotransmisión inhibitoria o excitatoria. Si ustedes observan, dicen, los viejitos son como niños, vuelven a ser como niños, de repente pueden ser como testarudos, ¿no? Pues podría explicarse un poco por esto. Este desequilibrio entonces puede llevar, ¿no?, a una mayor actividad en la corteza prefrontal y podría generar daño por excitotoxicidad, ¿no? Entonces, la neurona pues también necesita un equilibrio, decíamos, en ciertas sustancias, ¿no? El GABA, como habíamos mencionado, pues es importante. A veces las personas ahorita les cuesta dormir, ¿no? Disminuyen sus horas de sueño. O a veces su higiene de sueño no es el más idóneo, ¿no? La dopamina, por ahí hace rato alguien me decía que tiene que ver con las adicciones. La dopamina es un neurotransmisor que tiene dos sistemas. Se reconocen dos sistemas, pero tiene cuatro, ¿no? El sistema nigroestriado, que es aquí en color amarillo, ¿no? Que va del núcleo estriado o del cuerpo estriado, que es el caudado y el putamen, hacia la sustancia nigra en mesencéfalo. El sistema mesocortical, ¿no?, que va del área tegmental ventral hacia la corteza prefrontal, amígdala e hipocampo. El sistema mesolímbico, ¿no?, área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens, y el sistema tubero infundibular, de pituitaria a hipotálamo. ¿Qué tiene que ver la dopamina? Bueno, la dopamina es importante porque participa en un montón de cosas, ¿no? En memoria de trabajo, en la emoción, en la motivación, sobre todo en la motivación y en la recompensa, en el refuerzo positivo, ¿no? Tiene muchos receptores. Hasta ahorita se conocen D1 al D5 y cada uno de estos tiene subfamilias. Cuando hay una adicción o cuando algo nos gusta, incluso en los alimentos, por ejemplo, ¿no? Hay esta área, que es el núcleo accumbens, tiene que ver, este sistema mesolímbico, tiene que ver con conductas reforzantes, ¿no? Cuando uno tiene una sustancia adicta, el tabaco, el alcohol incluso, ¿no? Es difícil dejarlo porque generan síntomas placenteros o de reforzamiento, ¿no? Aun cuando haya una resaca, ¿no? Hay por aquí, se va liberando, ¿no?, dopamina, que la dopamina tiene esa acción, ¿no?, reforzante. En el envejecimiento disminuyen sobre todo en esta región del cuerpo estriado. Disminuyen también los receptores. Y conforme vamos creciendo, pues va disminuyendo su secreción de la dopamina. Entonces, eso también va a ser importante considerar. La acetilcolina, por ejemplo, trabaja un poquito más en sistema nervioso periférico, que sería el somático, y en sistema nervioso autónomo. Recuerden ustedes que en el sistema nervioso autónomo, el simpático, si no mal recuerdo, tenía neuronas postganglionares acetilcolinérgicas. Pero también nos permite la vigilia, el aprendizaje motor, la motivación, la memoria a corto plazo, ¿no? También participa un poco en la recompensa, ¿no? Por ahí que digan, uy, es que me gustan las emociones fuertes, ¿no? Tiene receptores que también se llaman, son metabotrópicos y ionotrópicos. Aquí también hay muchos fármacos que actualmente llegan a estos receptores. Y también va a estar distribuido por todo el cerebro. Si ustedes ven en amarillo, pues tiene muchas áreas a donde llega,
Cuando envejecemos, el sistema colinérgico está relacionado con la memoria. Ustedes, esto fue también algo que me habían señalado, ¿no? Hay una pérdida de los receptores nicotínicos y también de la capacidad para que la nicotina pues pueda llegar a ejercer su función, ¿vale? Esto que comentábamos, esta es una línea del tiempo de cómo es que, decíamos, el desarrollo del sistema nervioso concluye más o menos hasta los 25 años, ¿no? La corteza prefrontal y cortical concluyen ya con su mielinización. Fíjense, ¿no? Hasta los 25, que decíamos que era la adultez temprana. Después de los 25, más o menos decíamos que a los 40 años, entonces ya hay cambios no solo en el sistema nervioso, sino también en diferentes sistemas, ¿no? Nos interesa el sistema nervioso. Morfológico, menor masa cerebral, es decir, hay disminución del tejido nervioso. Las neuronas, hay apoptosis, muerte programada, ¿no? Hay un aumento del líquido cefalorraquídeo, hay una pérdida, una mínima pérdida neuronal, a veces es focalizada, ¿no? Y a veces hay cambios en la arborización neuronal. Aquí, por ejemplo, a ver, antes de que lo cambie. Funcionalmente, decíamos, Pablo, por ejemplo, pues su caminar era más lento, ¿no? No recordaba a veces dónde dejaba su sombrero, ¿no? Aunque caminaba, decíamos, su destreza motora ya no era la misma, ¿no? Vemos también que a veces las personas de la tercera edad, pues una caída pues puede ser riesgosa, ¿no? Si le aumentamos, ¿no? Pues la afectación en otros sistemas como el metabólico, como el muscular, como el cardíaco, pues bueno, se van sumando, ¿no? Aquí lo que trato de ilustrar es cómo en diferentes zonas se va viendo el proceso de envejecimiento, ¿no? Personas jóvenes, vean cómo se ven los ventrículos cerebrales. Personas adultas ya se ven espacios más amplios, ¿no? Zonas relacionadas con la memoria, que son los lóbulos temporales, vean en personas jóvenes, y en personas adultas vemos una disminución de la materia gris. Acá lo vemos más pues en partes más anteriores del hipocampo. Y el lóbulo frontal, decimos, pues bueno, tienen como estas pérdidas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir respecto a los cambios que se observan en las neuronas? Ya con esto voy a cerrar para que los deje descansar también a ustedes. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ya casi voy a acabar, ¿eh? No se desesperen. ¿Preguntas, dudas hasta aquí con los neurotransmisores? A mí me llamó la atención ahorita que decía sobre esto de las neuronas, la alimentación, ¿no? Por ejemplo, que lleva Pablo y cómo puede afectar, ¿no? Que decía hace un momento usted de los neurotransmisores que nosotros adquirimos de los nutrientes, ¿no? Así es importante, por eso, sobre todo pues en las personas adultas, les decía, puede ser que ya por la edad, pues no puedan comer todo, ¿no? Porque pierden dentadura, porque a lo mejor, mm, ya no pueden comer tantos, digo, a veces veo a los viejitos y digo, es un lujo que se puedan comer un helado, ¿no? Porque a lo mejor no tienen, afortunadamente no tienen, ¿cómo se llama? Ay, déjenme ver si es esta. No, esta no es. No tienen, diabetes, ¿no? Entonces, pero además a veces como que les decía, se vuelven como niños, se vuelven a veces selectivos en la dieta o no toman los líquidos suficientes. Entonces, por eso hay que estar como muy atentos y al pendiente de acuerdo a las necesidades que ellos requieren para su nutrición,
¿no? Porque a veces dicen, pues es que, este, pues no tienen, ¿cómo se llama? La dieta más adecuada. O les falta agüita, ¿no? O les decía, o no pueden masticar, ¿no? Ay, déjenme ver. Por eso es importante también que ustedes digan, nosotros más bien, cuando decía lo de los memes, liberamos neurotransmisores pues con esas acciones, ¿no? Si yo me pongo feliz al ver a mi hijo, pues bueno, libero ese neurotransmisor, pero lo voy a adquirir por mi dieta. También por eso es importante cuidar la dieta. De hecho, ustedes en una de las respuestas que pusieron en la última pregunta de cómo podemos llevar un envejecimiento sano, pues es cuidando un poco la dieta, ¿no? Desde ahorita, ¿no? Desde ahorita tendríamos que cuidarla, pero más, con mayor énfasis cuando somos adultos, porque incrementan más los depósitos de grasa un poquito, se pierde más masa muscular, se viene la sarcopenia, ¿no? Y entonces pues tenemos que andar ahí también haciendo cosas para evitar ese deterioro. Ay, no lo encuentro. ¿Cómo lo puse? ¿Cómo lo puse? Les quería yo mostrar síndrome, el beta amiloide. Las neuronas, bueno, les voy platicando en lo que lo voy a encontrar. Las neuronas, ¿se acuerdan que les decía que tienen estos microtúbulos? La neurona lo que hace es eliminar residuos. Y entonces hay unas proteínas que se encargan de liberarse cada determinado tiempo. Salen del núcleo, se van hacia el citoplasma y entonces, digamos, en automático se van liberando. Conforme nosotros vamos envejeciendo, pues también nuestras neuronas, sus procesos van cambiando. Y estos procesos cambian de tal manera que a veces pueden tener afectaciones. Una de esas afectaciones tiene que ver con esta parte de cómo es que está el metabolismo de de la neurona. Entonces, hay una pequeña parte de esta es como una enzima que no hace su actividad y entonces lo que sucede es que se empieza a acumular esa proteína. De tal manera que en lugar de desecharse, se hacen cúmulos. Y esos cúmulos se deben a algo que se llama proteinopatía. De hecho, Alzheimer es una enfermedad que se considera así, una proteinopatía, porque hay una afectación en esta proteína que impide que la neurona elimine esos desechos. ¿Vale? Y entonces se generan la proteína tau, hace que se formen estas placas beta amiloide y estos ovillos neurofibrilares. ¿Es este? A ver, déjenme abrir. Miren, a mí ya me está dando también. Ya no me acuerdo dónde lo dejé. Sí es este, sí era este. Y aquí está, ya lo encontré. Nosotros hay muchas teorías que nos hablan acerca del envejecimiento. Ya ustedes lo van a revisar a lo mejor en desarrollo, ¿no? Entonces les decía, el envejecimiento va a ser algo que se va a ir presentando. Es multifactorial porque hay teorías funcionales o biológicas y hay teorías que nos dicen, no, pues es estrés oxidativo, es por biología, ¿no? De manera neurológica, pues va a haber cambios, ¿no? Decíamos, ¿desde cuánto pesa el cerebro?
¿no? El flujo sanguíneo va disminuyendo, ¿no? El gasto cardíaco disminuye, las papilas gustativas también disminuyen. ¿Se acuerdan que yo les decía a Pablo? Le gusta su café bien caliente con 3 cucharadas de azúcar, ¿no? El metabolismo basal también disminuye, ¿no? Por eso decimos que es importante, pues, la dieta. El sentido del olfato y de gusto se pierden, ¿no? Pero la mayor pérdida puede ser auditiva o visual, ¿no? Se da la presbiopía, que disminuye la visión, la agudeza visual, o la presbiacusia, que es el funcionamiento de nuestro oído. Obviamente también hay signos motores. Hay una gran variabilidad porque depende, pues, de nuestra genética de alguna forma, pero también hay factores como la educación. A mayor nivel de educación, pues tenemos un factor protector que va a favorecer nuestra reserva cognitiva. Por eso siempre tenemos que tener a nuestros abuelitos en alguna actividad social o en alguna actividad cognitiva que esté acorde a su nivel. Ya acá, también. 10 minutos y ya acá, ¿vale? Entonces, de manera cognitiva, también hay diferentes funciones cognitivas que van a ir modificándose, ¿sale? Generalmente se ven o pensamos, ¿no? Que todo empieza con la memoria, ¿no? Con el olvido de las llaves, con que a lo mejor de repente vine a hacer algo y olvidé qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Anatomopatológicamente vemos este cerebro de una persona ya con envejecimiento donde hay una pérdida del volumen cerebral, ¿no? Decíamos, sobre todo en la parte más frontal y temporal, acá, frontal y temporal, ¿no? Y hay una disminución de las dendritas, ¿no? Un descenso importante, así como en la sinapsis y en el flujo sanguíneo. No les voy a hablar de la demencia como tal, pero esto sí se los quería compartir. Aquí no está. Aquí. Es que les decía, ¿no? Demencias primarias, como la tipo Alzheimer, pero también hay demencias que se pueden generar por un trastorno vascular o de etiologías múltiples, ¿vale? Y en el Alzheimer, lo que ustedes me decían, ¿cuáles son como los cambios que se presentan? ¿No? Acumulación del péptido beta-amiloide, ¿no? Aquí decimos la mutación de un gen de la proteína precursora amiloide o PPA. Estos son los elementos que les decía que se van liberando de la neurona. Esta es la molécula APP. Y entonces lo que hace la molécula es cortar esos pedacitos y liberarlos. Pero cuando se acumulan, hacen estas placas beta-amiloide. Y entonces estas placas beta-amiloide hacen que entonces atraviesen esta membrana, estas enzimas rompan el fragmento, pero los vayan acumulando y se generen esas placas. A lo largo del tiempo, pues eso va a generar deterioro en las neuronas, ¿no? Formando estas manchitas que vemos, ¿no? Alrededor de la neurona. Si se genera mucha placa beta-amiloide, lo que va a hacer es afectar a la neurona, ¿vale? Y entonces así se ve, ¿no? Una placa senil de beta-amiloide, ¿no? Que se va a acumular. Se ha observado que las primeras lesiones se presentan en una zona bien importante que es el hipocampo, ¿no? Que nos permite la memoria a corto plazo. Pero también puede depender del flujo sanguíneo, ¿no? Y que esta proteína pues, va a ser importante en un inicio, decimos, su función más relevante es el crecimiento y su reparación postdaño. Pero cuando ya hay una afectación, ya sea por nivel genético o ya sea por algunos otros factores, lo que genera en las neuronas es una muerte, ¿vale? Otro elemento es la fosforilación de la proteína tau. Entonces aquí la proteína tau, estos son los microtúbulos, y lo que hace la proteína tau es que desintegra estos polímeros que están unidos y entonces los rompe. Es como si fuera un collar de perlas, rompe la línea que los une y entonces se van fragmentando.
Esto se le conoce como hiperfosforilación y hace que derivado de esto haya ciertas marañitas, ¿no? Que producen, ¿no? Pues degeneración también en las neuronas. Dentro de la neurona es como si se fuera, digamos, una metáfora, es como si ese hueso se volviera poroso y se rompiera, ¿no? El que le da forma al esqueleto de la neurona. Entonces, esta fosforilación de esa proteína tau va a generar depósitos, ¿no? Que se llaman ovillos neurofibrilares, que son proteínas, ¿no? Anormales que se van acumulando en la neurona y que hacen entonces que se rompa al final, ¿no? Y entonces elimina los elementos nutritivos. Les decía, esto se puede dar, actualmente se sabe que se da por ciertas condiciones genéticas, ¿no? En nuestro caso, o para nuestro análisis, que es lo que yo les comentaba, yo les invito a que ustedes amplifiquen más estas respuestas, ¿no? Yo ahorita ya les platiqué un poquito más de qué es lo que pasa con las neuronas. ¿Por qué se pierden esas conexiones? ¿No? Porque algunos de ustedes sí me decían la beta amiloide, pero para que ustedes lo puedan entender un poquito más. Ahora, de los neurotransmisores, pues hay también hipótesis, ¿no? Una de ellas es la acetilcolina, que está relacionada con la memoria. Yo les decía, bueno, hay una hipótesis que dice se disminuyen sus niveles, se disminuyen sus receptores. Otro que está relacionado es con la dopamina y la serotonina, que tiene que ver con los estados de ánimo. ¿Vale? Y acá las sugerencias para la calidad de vida, piensen en ustedes, porque hay sugerencias muy buenas que me dan respecto a el cuidado. No olviden que nosotros somos eh, pues seres también sociales, ¿no? Ok, aquí estoy leyendo lo que dice René de un alelo en uno de los genes. Sí, sí hay estudios genéticos. De hecho, eh, hay un Alzheimer de tipo familiar eh, que se presenta de manera temprana. De hecho, hay una película que se llama Por Siempre Alice, que justo trata de, de presentar estos casos. La proteína se llama la proteína apoproteína E o ApoE, en donde ya se ha observado que te hacen algunos estudios genéticos para ver si tienes una variante y puedas presentar. Esto le pasó, por ejemplo, a este señor que es actor, Chris Hemsworth, ¿no? Estaba haciendo un documental donde veía sus habilidades físicas y le hicieron un estudio para ver cómo era el proceso de envejecimiento y detectaron este gen del ApoE. Le dijeron, pues tienes que dedicar más a buscar envejecer de manera sana. ¿Qué estudio en específico? No sabría decirte, pero a lo mejor lo que se pueden recibir es asesoría genética, ¿no? Para que puedan identificar si está presente o no. ¿Vale, René? Preguntas hasta aquí, chicos, dudas.